Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Estamos en el capítulo número 5 que se llama Pequeña Historia de los Arcanos Mayores. El día de hoy vamos a leer el arcano número 16, la Torre. Espero que les guste. 16, la Torre, Maison du. Diferentes denominaciones: la Casa del Diablo, la Sagita, Foco, la Casa de Plutón, Poudre, la Torre. Otros rangos ocupados en el tarot: número 15 en la lista más antigua de triunfos y en el orden B. Etimología y significado del nombre Maison du. Maison proviene del latín mansio, que significa estancia, lugar de estancia. Esta palabra también se refiere a todas las personas de la misma casa, es decir, de la misma familia. Es sinónimo de hotel, que tiene el mismo significado tanto de estancia como de linaje. Para poner el reino en manos del hotel de Anjou y de la corona de Francia de la que procede, adoptó al rey Luis III. Leemos en un diccionario etimológico, pero en los diccionarios antiguos hotel se definía más bien como casa, morada, vivienda. Y Hotel du, u Domus Dei, como el principal hospital en varias ciudades, siendo esta palabra sinónimo de casa, Dios. Por lo tanto, el nombre tradicional francés de esta carta por sí solo es interesante. Uno puede preguntarse por qué esta torre alcanzada por el rayo lleva el nombre de un hospital. ¿Es ahí donde irá a parar la gente desafortunada que ha sido golpeada por un rayo? El término Maison du solo se encuentra en los tarots de Marsella. Anteriormente había varias otras denominaciones que son igualmente interesantes para entender mejor el significado de esta carta. Además, probablemente podemos decir que es la carta con más nombres diferentes. El rayo es el que encontramos más a menudo en los demás tarots. Luego foco, fuego, sagita, flecha y también interesante en más de un sentido, la casa del diablo y la casa de Plutón, la casa del diablo y la casa de Plutón. A propósito de la torre, los nombres antiguos de esta carta hacen referencia al infierno, a la morada subterránea de los muertos condenados. La casa del diablo de Plutón, otro nombre dado al diablo, indica claramente el lugar donde éste se aloja, y ciertamente es el infierno lo que vemos en el tarot anónimo parisino. Tal vez el maestro naipero francés que más tarde escribió la mención Maison du vio el hospital como el mismo tipo de lugar infernal, y en el siglo XVII era muy cierto. En cualquier caso, todas las interpretaciones relacionadas con esta carta son negativas, ya sea que se refiera a ella como un lugar infernal, sea el que sea, o como un rayo o fuego, es decir, como el castigo divino que pulveriza la tierra desde lo alto del cielo. El rayo, una calamidad natural, se convierte en una alegoría de la destrucción querida por Dios, como castigo por la maldad y el orgullo de los hombres. También puede verse como una referencia de la Torre de Babel, cuyos constructores fueron dispersados por Dios para castigarlos por su vanidad, por querer construir esta torre tan alta como el cielo. Pero no se menciona la destrucción de la torre en el relato bíblico y en las obras que la representan. La vemos más como una construcción inacabada que como algo alcanzado por un rayo. Más bien podemos ver en esta representación una alusión a Sodoma y Gomorra, arrasadas por el azufre y el fuego que venían del cielo para castigar la depravación de sus habitantes. Pero más ciertamente esta torre lleva a la destrucción de Babilonia, como se informa en Apocalipsis 23, la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra, a menudo representada como invadida por los demonios y luego destruida. Es decir, una vez más, uno de los lugares más abominables que hay. Si Dios está quedado en alguna parte, ciertamente no está aquí. Y podemos preguntarnos una vez más sobre este nombre francés de Maison du. Para la casa del diablo, estamos lejos de la visión más bien tranquila y edulcorada. Se podría decir que se da en el tarot de Marsella, donde el relámpago casi parece una pluma. De hecho, cuando observamos las cartas más antiguas del tarot de Marsella, podemos ver mejor que se trata de fuego. El mismo dibujo está coloreado de amarillo. En los manuscritos medievales, la devastación de Babilonia se representaba a menudo con una torre destruida y burbujas de colores que representaban el granizo, siendo este último y el relámpago los dos símbolos preferidos para representar cualquier tipo de fuerza destructiva brutal que venga de los cielos. Y esta fuerza no solo golpea a Babilonia o Sodoma. Cuidado con los tontos. Como dice Sebastián Brand en La nave de los locos, aquel que está demasiado seguro de alcanzar la salvación, de retener la suerte sin que se le escape, un día será golpeado por un rayo. El martillo de relámpago os está esperando en el techo.
porque la buena fortuna está grabada con inconstancia. En cuanto al tarot, las interpretaciones permanecerán durante mucho tiempo teñidas de esto. Cuidado. Significados adivinatorios. 1781, Cour de Hebelin, número 16, Maison Dieu, o el Castillo de Plutón. Por el momento tenemos aquí una lección contra la codicia. Esta pintura representa una torre que se llama la Maison Dieu, es decir, la casa por excelencia. Es una torre llena de oro, es el castillo de Plutón. Cae en ruinas y los adolescentes caen aplastados bajo sus escombros. A este propósito no podemos ignorar la historia de aquel príncipe egipcio del que habla Heródoto y al que llama Ramsinit, que habiendo hecho construir una gran torre de piedra para guardar sus tesoros, y de la que solo él tenía la llave, se da cuenta, sin embargo, de que estos están disminuyendo a simple vista. Los ladrones eran los dos hijos del arquitecto que había sido utilizado por Ramsinit. Le roban al príncipe y luego se arrojan desde la torre hacia abajo. Así es como se los representa aquí. 1783, Aliet, número 19, la Maison Dieu. Como vemos que esta casa se parece a la torre de Montgomery, que acaba de ser demolida, o al pequeño chalet que acaba de ser demolido, es justo no hacer de ella, como haría el ignorante, el templo del Eterno. Así como testificaron los egipcios que nunca la llamaron casa Dios, sino casa de los castigos de Dios, significa prisión, miseria. 1909, Papus 16, la Maison Dieu. Significado espiritual, destrucción por antagonismo. Sentido moral o alquímico, equilibrio material interrumpido. Sentido físico, que también puede ser utilizado para la adivinación. Ruina, desastre. Significado adivinatorio, ruina, decepción o castillo de Plutón. 1927, Oswald Wirth 16, la torre. Explosión, colapso, caída, influencia de la luna y Marte. En positivo, parto. Crisis salutífera, duda sobre sí mismo, miedo a desviarse de aventuras audaces, aprovechamiento de los errores de los demás, sentido común, moderación, timidez de buen gusto, apego a las observancias de la piedad, materialismo religioso. En negativo, enfermedad, castigo por mala conducta, desastre por imprudencia temeraria, maternidad clandestina, escándalo, hipocresía desenmascarada, exceso, abuso, monopolización, presunción, orgullo, compañías quiméricas, alquimia falaz. 1949, Paul Martieu, carta 16, la Maison Dieu. Significado elemental, las construcciones efímeras y fecundas del hombre, siempre destruidas, siempre retomadas, dolorosas, porque arruinan sus ambiciones, beneficiosas porque aumentan constantemente la riqueza de sus conocimientos. Significado concreto, el nombre de esta carta, la Maison Dieu, proviene del hecho de que Dios, al estar por encima de todas las cosas, está también en el edificio que el hombre establece. Pero como Dios no interviene y el hombre está en tinieblas, sus construcciones son imperfectas y están condenadas a la destrucción. Mental, inteligencia. Indicación del peligro de perseverar en un determinado camino, en una idea fija y advertencia para evitar las consecuencias bajo pena de colisión y aniquilación. Anímica, pasiones emocionales. Dominación de seres sin caridad ni amor, ejercitándose sobre otros seres con despotismo y que tarde o temprano serán excluidos del afecto. Físico, el lado utilitario de la vida. El proyecto se detuvo abruptamente. Un giro dramático de los acontecimientos, una conmoción inesperada, una advertencia para tener cuidado en los negocios. Desde el punto de vista de la salud, es una indicación que estás excediendo los límites de tus fuerzas vitales y que estás en riesgo de una enfermedad grave. Después de una enfermedad, recuperación de un estado doloroso. Invertida, gran cataclismo, confusión completa. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Historia del Tarot, de Isabel Nadolny. Los espero el próximo sábado para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.